Muy bien, pues bienvenidos a este mensaje, el número 6 y el último de la serie, sobre Nicodemo y el nuevo nacimiento. En el capítulo 3, donde estuvimos creo que 4 domingos, vimos una visita nocturna de un hombre llamado Nicodemo, un fariseo, un hombre importante, un hombre religioso, que debía tener todas las respuestas, pero no las tenía. Entonces él tuvo una conversación con el Señor Jesús, y en esa conversación el Señor Jesús le sacó el tema del nuevo nacimiento, que Nicodemo no entendía para nada, y también le comentó de que él como Jesús, como el Hijo del Hombre, iba a tener que ser levantado delante del pueblo como una serpiente había sido levantada, una serpiente de bronce en el Antiguo Testamento, a la cual si las personas miraban de las serpientes que les estaban mordiendo, serían sanadas de ese veneno, de esa mordedura mortal. Y él le dijo a Nicodemo, a mí me van a levantar para que todos puedan ser salvos. Y eso también para Nicodemo era un misterio. Pero él sabía que Jesús estaba diciendo la verdad, aunque no lo entendía. Pero, claro, vino de noche, pues, porque seguramente no tenía ganas de que nadie supiera que él fue a ver a este Jesús, el profeta, le llamaban de Nazaret. Entonces tenemos esa conversación que termina en la noche y desaparece Nicodemo. Pasan unos capítulos del Evangelio, 4, 5, 6, sin oír nada de Nicodemo, y luego nos sorprende. En el capítulo 7 nos sorprende Juan con una escena donde de pronto sale Nicodemo de nuevo, por un segundito nada más, solo dice una cosa, y es que él, cuando los fariseos quieren atrapar a Jesús para callarle de una vez y arrestarle, pues Nicodemo dice, oye, pues ¿cómo podemos juzgar a alguien si no lo hemos escuchado? O sea, vamos a tenerle aquí para escuchar su mensaje y a ver si tiene razón. Ellos no querían saber nada de eso, pero aparece Nicodemo por un segundito en el libro, otra vez, después de bastante tiempo, y ahí ya, al principio estaba preguntando cosas a Jesús. Ya en esta segunda salida de Nicodemo, está defendiendo de alguna manera la posible inocencia de Jesús y los mensajes que él daba, ¿no? Entonces, eso en el capítulo 7. Sale por un segundito y luego desaparece otra vez Nicodemo del libro. En capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hay discursos, hay milagros de Jesús, hay un montón de eventos muy interesantes, pero Nicodemo no sale otra vez. No sabemos nada de él. Entonces, llegamos al capítulo 18 de Juan. Hay 21 capítulos. En el capítulo 18, Jesús es arrestado por un grupo de gente que mandó los fariseos y los sacerdotes. Le arrestaron y le juzgaron ilegalmente a lo largo de la noche. Rompieron un montón de leyes que ellos mismos tenían. Y al final le presentaron a Pilato, el gobernador romano, y después de unas conversaciones raras y un montón de otras cosas también curiosas que eran todas, ¿cómo diríamos? No solo ilegales, eran irracionales y eran locuras, pero al final Pilato dice, de acuerdo, crucifícale, crucifica a Jesús, porque le estaban presionando a crucificarle los judíos, porque le odiaban los fariseos y los líderes religiosos, le odiaban por sus buenos mensajes, diríamos. Entonces, en el capítulo 18 es arrestado, es juzgado y ya sentenciado a morir por crucifixión, que era solamente el peor de los criminales moría de esa manera. Pero era la manera en que debía de morir Jesús por las profecías del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo. Los judíos no sabían que estaban cumpliendo al pie de la letra todas las profecías del Antiguo Testamento. En el capítulo 19 es azotado y finalmente llevado a la crucifixión. Él mismo lleva su
su cruz hasta donde pueda y luego le ayudan y luego le crucifican en el capítulo 19. Entonces, en el capítulo 19 también, cuando ya está siendo crucificado Jesús, hay una discusión curiosa en el versículo 20, hay una discusión entre Pilato y los sacerdotes, porque Pilato puso un título encima del Señor que ponía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Además lo puso en 3 idiomas. Pero puso ese título y dice que muchos de los judíos leyeron este título, y estaba en hebreo, el griego y el latín, y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Y Pilato dijo, no, yo lo que he puesto y tal. El caso es que ahí están los sacerdotes, los fariseos, los escribas, y ese es el grupo de Nicodemo. No dice nada de él, pero están ellos allí. Y está ese tema entre Pilato y ellos por el título que puso sobre Jesús cuando estaba siendo crucificado. Bien, vamos al al versículo 31, y vamos a leer aquí un poco, para ir ya terminando. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Recuerda, 3 personas siendo crucificadas, en el medio está el Señor Jesucristo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, porque había expirado justo antes de ese momento, no le quebraron las piernas. Interesantísimo detalle. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, que entre otras cosas era una prueba absoluta de que había fallecido. Saliendo sangre y agua por separado, evidentemente se lo metió hasta adentro y quedó certificado de que Jesús había muerto. Versículo 35, y el que lo vio da testimonio. En estos escritos antiguos aparece a veces el mismo autor del libro de una manera discreta. Y este es Juan, el que lo está escribiendo. Y su testimonio es verdadero. Él se está metiendo aquí en el texto diciendo, yo vi suceder eso. Lo vi con mis ojos. Os acordaréis igual de los versículos que leí al principio del culto, de primera de Juan. Lo que hemos visto y oído y tocado. Bien, estamos hablando de un testigo presencial. Juan, el que escribe, dice, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y está diciendo, a alguien tenéis que creer. Creerme a mí que yo estuve ahí. Yo no os estoy contando algo que he escuchado de otro. Yo lo vi. Jesús, sus piernas no fueron quebradas o rotas, y además le metieron una lanza y estaba muerto. Lo puedo asegurar personalmente. 36. Porque estas cosas sucedieron, ¿para qué? Nos va a decir por qué sucedieron, por qué hicieron esas cosas, romper las piernas, y sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Que dice, no será quebrantado hueso suyo. Esa Escritura sale en el libro de Salmos. En el Salmo 34 aparece esa frase como una profecía del Mesías, donde dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Juan nos explica que ese salmo escrito 900 años antes de lo que está sucediendo ahora, se cumplió a rajatabla en ese momento, cuando al Señor no le rompieron ningún hueso. Y luego, versículo 37 dice, y también otra escritura dice, es que se cumplieron muchas profecías en estos momentos de la muerte de Jesús. 2 de esas profecías son las que estamos viendo ahora. Y tercero, y en segundo lugar, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron.
Y esa profecía se encuentra en el libro de Zacarías, en el profeta del Antiguo Testamento. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, justo antes de Malaquías. Entonces Juan nos explica estos detalles de la muerte de Jesús. Estaba muerto y además murió. Las condiciones y las circunstancias de su muerte eran exactamente lo que habían dicho las Escrituras del Antiguo Testamento. Bien, acerca del Mesías. Luego, en el versículo 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, no sabemos quién es, entonces nos lo describe. Nosotros que leemos esto 2000 años más tarde. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿vale? Pero secretamente por miedo de los judíos. Anda. ¿Os recuerda de alguien? ¿Os recuerda de Nicodemo? Que seguramente por miedo también de sus compañeros fariseos fue a Jesús de noche. Aunque luego en el capítulo 7 salió un poco de carácter ahí y le defendió. Dice, este José de Arimatea rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Este hombre José era rico, era poderoso, era muy conocido, y pues él, pidiendo a Pilato, seguramente se conocían perfectamente bien, seguro que sí. Él le pidió a Pilato, Pilato le conocía, sabía que era un hombre honrado o la razón que sea, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, este José de Arimatea. Versículo 39. También Nicodemo, anda, ha salido otra vez, por tercera vez en el libro. En el capítulo 3, las preguntas. En el capítulo 7, esa defensa. Y ahora, después de la crucifixión, cuando José de Arimatea coge el cuerpo de Jesús para enterrarlo, ¿quién aparece otra vez? Y esta vez en público, porque esto ya no se está haciendo en secreto. También Nicodemo, y por si hubiese alguna duda, porque seguro que con tanta gente crítica e incrédula, alguien diría, sí, pero Nicodemo era un nombre muy común, habrían otros Nicodemos. No, Juan dice, pero también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y fueron y le sepultaron en un sepulcro, en un huerto, y no podemos leer todo lo que sigue, no hay tiempo. Pero vamos a pensar ya por última vez en este Nicodemo. Nicodemo escucha del nuevo nacimiento en el capítulo 3. Y que Jesús va a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo no sabe a qué se refiere Jesús. No entiende esa profecía para nada. Ni se le imagina que a Jesús se le va a crucificar. O sea, segurísimo que no se le pasó por la cabeza. Luego en el capítulo 7 está todavía pensando en Jesús, se ve, y está creyendo que ahí hay mucho más de lo que mis compañeros piensan. Y luego el Señor Jesús es crucificado. Y ahí es cuando se da cuenta Nicodemo. Cuando Nicodemo ve a Jesús crucificado en la cruz, levantado en público, en vergüenza, muerto tal y como dijo, para que cualquier persona que mirándole en esa mirada de fe, como la canción que cantamos, mirándole en fe al Señor Jesús
creyendo en Él, pidiendo perdón por los pecados de uno, que la sangre de Cristo los limpie, los borre, los quite. Al creer en el Señor Jesús, uno nace de nuevo con vida eterna. Y cuando Nicodemo vio esa profecía que Dios le dio personalmente a él, de alguna manera, aunque venía ya del Antiguo Testamento, el ser levantado como la serpiente de bronce, pero cuando Jesús le dijo directamente a Nicodemo, más o menos le dijo, cuando me veas a mí levantado para que la gente me pueda ver, sabrás que yo soy el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, tenemos que terminar haciendo la pregunta, cada uno de nosotros. ¿He mirado yo a Cristo crucificado? ¿He entregado mi corazón a Él? ¿He pedido perdón por mis pecados? ¿Y le he pedido que me dé la salvación? Ese es el nuevo nacimiento. En ese instante en que mi corazón reconoce a Jesús por quien es, quien dijo ser y quien es, en ese momento sucede el nuevo nacimiento en el corazón de cualquier persona que crea en Él. ¡Qué maravillosa historia! ¡Qué maravillosa verdad! La vida eterna en Cristo Jesús. Espero que esa vida eterna es una realidad en ti. Y si no, que tú sigas los pasos de Nicodemo hasta darte cuenta de que Jesús quiere y puede ser tu Salvador. Que Dios te bendiga. Adiós.